Buenos días. El día de hoy voy a compartir mi presentación del área de matemáticas. Hoy nos corresponde a realizar la ficha número 4. Tenemos lo siguiente. Tenemos el tema de regla de tres compuesta. Primero voy a darles una definición de lo que es regla de tres compuesta. Regla de tres compuesta es el proceso que permite solucionar problemas de situaciones en las que intervienen varias magnitudes. Como yo ya les había explicado en otras oportunidades, existen varias magnitudes como las directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Yo en las anteriores presentaciones les había dicho de que la regla de tres simple tendría que ver con las magnitudes directamente proporcionales y la regla de tres inversa tenía que ver con las magnitudes inversamente proporcionales. Esta vez, la regla de tres compuesta es una situación en la que intervienen dos magnitudes, las directamente proporcionales y las inversamente proporcionales. Bueno, voy a explicar ahora los pasos a seguir para desarrollar un procedimiento de regla de tres compuesta. Como en los otros procedimientos, es muy importante ordenar los datos en unas tablas. Como segundo paso, comparar las magnitudes de la incógnita con cada una de las magnitudes restantes. Es decir, que si la magnitud de la incógnita es directamente proporcional, la otra magnitud con la que la estoy comparando también va a ser del mismo tipo. Todo esto con el fin de determinar el tipo de proporcionalidad existente entre ellas. El tercer punto, se plantea la proporcionalidad teniendo en cuenta la propiedad fundamental de la proporcionalidad compuesta y se halla el término desconocido. Aquí tenemos, por ejemplo, los siguientes problemas matemáticos. Estos los tomé del módulo. Ustedes pueden ver su módulo y seguir mi presentación. Es muy importante que ustedes tengan una calculadora para que corroboren o se den cuenta si los resultados son los mismos. Por ejemplo, aquí tenemos secretarias, horas diarias y páginas. Como pueden darse cuenta, son tres magnitudes. Entonces, en el problema del módulo nos dicen que hay 5 secretarias, que por 5 secretarias se trabajan 8 horas diarias y ellas escriben 600 páginas. Pero, ¿qué pasaría si por otra parte yo tengo 8 secretarias, o sea, un mayor número de secretarias, y me dicen que ellas trabajan 1200 páginas, escriben? Pero no sabemos las horas que ellas trabajan. Primero que todo, tenemos que seguir los pasos que nos decían en esta diapositiva anterior. Ordenar los datos en unas tablas, ya los tengo, los ordené. Segundo paso, comparar la magnitud de la incógnita con cada una de las magnitudes restantes para determinar el tipo de proporcionalidad existentes entre ellas. Entonces yo miro, me centro solamente en horas diarias, en esta magnitud que es la magnitud de la X. Me doy cuenta que si yo tengo más horas diarias, tengo menos números de secretarias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que secretarias es una magnitud inversamente proporcional a las horas, ya que si tengo menos secretarias voy a trabajar más horas y si tengo más secretarias voy a trabajar menos horas. Aquí ya tenemos una clave de que tenemos más secretarias, entonces vamos a trabajar menos horas. Y nos devolvemos a ver páginas. Las páginas. Es una magnitud directamente proporcional porque entre más secretarias, más número de páginas tendrán que tener. Entonces, ¿qué podemos deducir de aquí? Perdón. ¿Qué podemos deducir de aquí? Que secretarias es una magnitud inversamente proporcional a horas diarias y páginas es una magnitud directamente proporcional a horas diarias. Bueno, entonces ahora vamos a ver la solución del siguiente problema de regla de tres compuesta. Entonces lo que hacemos es formar las proporciones. Primero me centro en horas diarias, que es la proporción de la incógnita X. Entonces yo tengo 8 sobre X, lo dejo igual. Ahora sí, 8 sobre 5. ¿Por qué 8 sobre 5 si secretarios me muestran 5 sobre 8?
porque como ya les dije, es una magnitud inversamente proporcional, porque a menor número de secretarias, mayor número de horas, y a mayor número de secretarias, menor número de horas. Entonces invierto estos valores y coloco el 8 arriba y el 5 abajo, como aquí. Ahora miro los valores de 600 y 1200. Como son directamente proporcionales, los dejo tal y como estaban. Y lo dejo aquí. Entonces 8 sobre x va a ser igual a 8 sobre 5 por 600 sobre 1200. Ahora, ¿cómo hago para resolver esta incógnita? Entonces le coloco x es igual y multiplico el 8 en diagonal con el número de abajo por 5 y por 1200. Y lo divido con los números de arriba, del otro lado del diagonal, de 8 por 600. Entonces, esto hago la operación, ustedes la hacen con su calculadora y nos da 10 según el módulo. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que se necesitan 10 horas diarias, o sea que si yo tengo 8 secretarias me voy a demorar 10 horas diarias en hacer 1200 páginas. Continúo con la siguiente situación, también tomada del módulo. También la tomé del módulo. Tenemos entonces la siguiente situación, que de acuerdo al número de profesores yo voy a necesitar unos marcadores y eso va a determinar también las horas de clase. Entonces en esta situación yo tengo que tres magnitudes: profesores, marcadores y horas de clase. Entonces me dicen que si hay un profesor va a necesitar 4 marcadores para 18 horas de clase, pero si hay 9 profesores va a tener que dar 126 horas de clase, pero no sabe cuánto es el número de marcadores. Entonces tenemos que hacer lo mismo. Primero que todo, identificar el tipo de magnitudes con el que estamos trabajando. Entonces, si a mayor número de profesores va a necesitar mayor número de marcadores. Y a mayor número de horas de clase va a necesitar mayor número de marcadores. ¿Qué quiere decir? Que todas estas tres magnitudes son directamente proporcionales. No voy a tener que invertir ningún número, ya tengo ordenados los datos, ahora sí voy a sacar las proporciones. En este caso, como yo ya identifiqué cuáles son las magnitudes directamente proporcionales, que son todas, me quiere decir que no voy a tener que invertir ningún valor, entonces los bajo tal y como están. Perdón, acá, bajo 4 sobre x, tal y como está en la tabla, es igual a 1 sobre 9, tal como está en la tabla, y por 18 sobre 126. Una vez ya tenga organizada igualadas las proporciones, encuentro el término desconocido, el término x. X es el término que estoy buscando en este instante. Entonces, x es igual a 4 por 9, recuerde que multiplicamos en diagonal, 4 por 9 por 126. Y entonces lo divido por los números de arriba, 1 por 18, y eso me da 252. En su caso, ustedes deben corroborar con calculadora el número que les va a dar acá. ¿Qué quiere decir 252? Que es el número de marcadores que necesitan 9 profesores para dar 126 horas de clase. Bueno, ahora con estos dos ejemplos mi propósito es mostrarles cómo desarrollar card number 4, la ficha número 4 de matemáticas. Entonces voy a resolver dos puntos para que ustedes más o menos tengan una opinión, digo, una vista de lo que tienen que hacer. Ya los demás puntos los deben desarrollar ustedes por su cuenta, pero si ustedes se dan cuenta de cómo se realizan estos dos puntos que yo les voy a colocar acá, muy fácilmente los van a poder desarrollar en su casa. Solamente tienen que recordar que los pasos a seguir para la regla de tres compuesta. Entonces voy a empezar con el primer problema. Si 9 obreros pintan 3 casas en 4 días, ¿cuántos días se demoran 15 obreros en pintar 5 casas bajo las mismas condiciones? Entonces, primer paso, ordeno la tabla. Saco las tres magnitudes que me están mostrando ahí: obreros, casas pintadas y días. Obreros nos dice que hay 9. Por 9 obreros se pintan 3 casas y 4 días se demoran en pintar esas 3 casas. Pero ahora la cuestión es, si yo tengo 15 obreros y quiero que me pinten 5 casas, ¿cuánto se van a demorar? Entonces, lo primero que hacemos es analizar las magnitudes.
Primero empezamos con la magnitud de días, 4 sobre x, la comparamos con las otras magnitudes. Entonces vemos, por ejemplo, aquí, identificar qué tipo de magnitudes son. La magnitud de obreros, que vemos acá, 9 sobre 15, es inversamente proporcional a la magnitud de días. ¿Por qué? Porque eso es lo mismo que vimos en las fichas anteriores. Entre menos obreros tengamos, nos vamos a demorar más días. Y entre más obreros tengamos, nos vamos a demorar menos días. Entonces es inversamente proporcional. Ya sabemos que tenemos que invertir este número cuando vayamos a hacer el procedimiento. Ahora sí, casas pintadas con días. Esta es una magnitud directamente proporcional. Acá la coloqué. La magnitud de casas es directamente proporcional a la magnitud de días. ¿Por qué? Porque entre días más días pasen, voy a necesitar más casas pintadas. La una aumenta y la otra también. Entonces ya tengo la primera parte de la solución. Identifiqué las magnitudes, ya sé cuáles son los valores que sí debo invertir, que es obreros. Lo otro lo dejo tal y como está. Entonces continuamos. Dice solución. Entonces tenemos 9 sobre 15. Volví a repetir la tabla. 3 sobre 5 y 4 sobre x. Entonces 4 sobre x, empiezo con la proporción de la incógnita, es igual a 15 sobre 9, invierto porque es una magnitud inversamente proporcional. El valor de 15 pasa arriba y el valor de 9 abajo, por 3 sobre 5 lo dejo igual. Y descubro el valor de x. Ya les he dicho cómo se busca el valor de x, multiplicando en diagonal. 4 por 9 y por 5. Y lo divido entre el otro lado el diagonal, el otro lado del diagonal, 15 por 3. Me dio 180 dividido 45 y me dio 4. ¿Qué quiere decir? Que me demoró 4 días también. Pero en este caso, si nos damos cuenta, estamos utilizando 15 obreros y vamos a pintar 5 casas. Ahora sí miremos el punto número 4. Recuerden que en esta clase de puntos, como el punto número 4, ya nos dan las opciones a escoger, que son A, B, C, D. Entonces, una de esas opciones tiene que darnos el resultado. Si no nos da ninguna de esas opciones, quiere decir que estamos haciendo mal el procedimiento. Aquí en mi procedimiento sí me dio una de las 4 opciones. Entonces, mucha atención a esta parte. Mucha atención a esta parte. Por ejemplo, dice, 11 obreros trabajan en un campo rectangular de 220 metros de largo y 48 metros de ancho en 6 días. ¿Cuántos obreros serán necesarios para trabajar otro campo análogo de 300 metros de largo por 56 metros de ancho en 5 días? Entonces, primer paso a seguir, como siempre lo he dicho en las anteriores diapositivas. Vamos a ordenar los datos. Tenemos 3 magnitudes: obreros, medida campo rectangular y días. Por 11 obreros van a trabajar en una medida de campo rectangular de 200 metros de largo por 48 de ancho en 6 días. Ahora sí, necesito saber cuántos obreros necesito para trabajar una medida de campo rectangular de 300 metros de largo por 56 metros de ancho en 5 días. Entonces, segundo paso, comparo las magnitudes. Si esta magnitud de medida de campo rectangular es directa o inversamente proporcional a la de obreros. Entonces nos damos cuenta de lo siguiente. Primero, identificar qué tipo de magnitudes son. La magnitud de campo rectangular nos damos cuenta que es directamente proporcional a la magnitud de obreros. O sea que yo, entre más grande sea el campo de medida, yo voy a necesitar más números de obreros para que ellos trabajen ahí, no voy a colocar menos números de obreros. Pero la magnitud de días es inversamente proporcional a la magnitud de obreros. Días es inversamente proporcional a la magnitud de obreros porque, como ya lo habíamos dicho, entre más trabajadores voy a necesitar menos días y entre menos trabajadores voy a necesitar más días. Entonces ya sabemos que tenemos que invertir esta proporción de 6, 5 y me quedaría 5 sobre 6. Segundo, debemos hallar el área del rectángulo. Aquí nos dieron unas medidas de un campo rectangular. Sabíamos que es un rectángulo, nos dan la base por la altura, tenemos que multiplicar estos valores y dejar un solo valor para poder hacer el procedimiento. Entonces veamos.
Primero hallar el área del rectángulo, entonces nos dieron en la primera 220 por 48, entonces lo multiplicamos. Y en la segunda nos dan 300 por 56 metros de largo por 56 metros de ancho. Lo multiplicamos, entonces 220 por 48 nos da 10.560. Por favor, no coloquemos puntos en esto, solamente cuando vayamos a usar la calculadora, colocamos el número así, no lo colocamos ni con puntos ni con comas. 300 por 56 me dio 16.800. Ahora sí, con esos resultados voy a poder hacer las proporciones, el tercer paso, que es ya formar las proporciones. Bueno, aquí tengo 11 sobre x, tal y como lo tengo acá, lo dejo igual. Y coloco los valores nuevos que encontré, 10.560, que es la multiplicación del primero, de la primera área, sobre la multiplicación de la segunda área. Y como ya les había dicho, aquí se invierte porque es una magnitud inversamente proporcional al día, se pasa el 5 arriba y el 6 abajo. Y empezamos a multiplicar en diagonal 11 por 16.800 por 6 y lo dividimos entre 10.500 por 60 por 5. Entonces el resultado que nos dio aquí, eso ya lo hacen ustedes en su casa y se dan cuenta que nos da una de las opciones que ahí nos dice. Bueno, ahora pues para darles una ayuda extra, en el segundo punto nos hablan de una secretaria, escribe 240 páginas en 20 días, trabajando 8 horas diarias. ¿Cuántas páginas escribirá en 10 días trabajando 10 horas diarias? En iguales condiciones. Ustedes tienen que comparar las magnitudes de secretarias con número de páginas, con días. Ya habíamos dicho que el número de personas que trabajan con el de días es inversamente proporcional. Entonces ustedes tienen que ver ahí cómo van a invertir esos valores. En el séptimo me parece un punto muy interesante porque les hablan sobre también buscar, es similar casi al número 4. Nos podemos dar cuenta en el punto 7 que tenemos que invertir todos los valores porque son inversamente proporcionales todas y nos va a dar un resultado de los que ahí nos dice. Entonces eso sería todo por hoy y muchas gracias por su atención.